Muy Hola, buenas tardes. ¿cómo ¿Cómo estás, está, Pablo? Un doctor? gusto. Bien, bien, muy bien por Igual suerte. para mí un gran placer, de verdad, conocerla y hablar y agradecido de esta oportunidad que nos da para poder conversar y de alguna forma u otra aportar a nuestros seguidores sobre esta área de la medicina que está relacionada con unos órganos tan importantes y tan vitales para nosotros, pero que también van de la mano con unos seres tan importantes y tan vitales para nosotros como son nuestros hijos, ¿verdad? Los niños. Y de verdad que le agradezco muchísimo esta oportunidad. Bueno, yo les agradezco a ustedes por esta invitación a participar de este vivo, Sí, donde podemos hablar de muchísimas cosas que son súper interesantes. Obviamente, de más está decir que son temas que a mí me apasionan y que son de todos los días. sí. Y de hecho hoy pensaba en el consultorio de hoy a la tarde, la cantidad de consultas que tuve por este tema del que vamos a hablar un poco, que es el dolor de oídos, ¿no? Así es, así Eh, Así que es algo muy frecuente, es realmente muy frecuente. sí. Doctora, y esa parte es importantísima porque usted sabe que el tema del dolor de oídos es un Ujú. dolor, lo que hemos sufrido, porque yo de pequeño tuve problemas con mis oídos, me dolían mucho. Perfecto. Ahí me escucha. Bueno, Perfecto. No sé si escuchó la pregunta, doctora. perfecto. Sí, Sí, básicamente, medio por la mitad, pero un poco sí, interpreté un poco el dolor de oídos y que es algo sí. realmente muy doloroso. Yo considero que es uno de los dolores más molestos que uno puede llegar a tener. Realmente tener dolor de oído te puede arruinar el día o la actividad que uno tenga que hacer porque es muy difícil concentrarte. Todos los dolores que son en la cabeza, en general dolor de oídos, dolor de muela, este tipo de dolores son bastante incapacitantes. Y en el caso de los niños, que creo que me preguntaste eso también, Sí. es un dolor bastante frecuente porque los chicos tienen frecuentemente dolor de oídos y en ellos, depende de la edad que tengan, van a manifestar el dolor de distintas formas. En general, los más chiquitos, generalmente a través del llanto. Entonces van Claro. a ser chicos que están con llanto, irritables, muy molestos. En general se llevan las manos, los bebés más chiquitos se llevan mucho las manos a los oídos y eso nos puede indicar que tienen un problema que, bueno, obviamente nosotros como otorrinolaringólogos los resolvemos evaluándolos, haciendo un buen interrogatorio, haciendo una inspección que para nosotros es fundamental, que es la otoscopía, que es mirar el oído a través de ya sea un otoscopio de mano o bien a través de un otomicroscopio, que es un microscopio que es para ver oídos básicamente, Sí, y que nos da muchísima información en relación a todas las estructuras del oído que pueden estar comprometidas sí. en Doctora, las otras. ¿cuáles son las causas más frecuentes o más comunes que pudieran dar, ¿verdad? Esto del dolor de oído en los niños, para iniciar por esa parte? Bien, en los niños la causa más frecuente lejos son las otitis, ¿sí? Siempre uno tiene que pensar en otitis y de acuerdo al tipo de presentación que tengan, uno piensa en dos grandes tipos de otitis, que son la otitis externa y la otitis media. Okay. La otitis externa es el compromiso de la parte externa del oído. Yo siempre le explico a los padres, es del tímpano para afuera, mientras que la otitis media es del tímpano para adentro. Sí. Entonces van a estar acompañados con síntomas un poco característicos cada uno y es importante poder diferenciarlos porque el tratamiento que lleva es un poco distinto. Ok. Entonces, a veces me pasa eso, que vienen los papás y me dicen, ¿tuvo otitis? ¿Qué tipo de otitis? Porque no es lo mismo, ¿sí? El tipo Ya. de tratamiento que merecen. O sea, las causas por las cuales también, obviamente, si el tratamiento es diferente, supongo que las causas también, del por qué ambas. Entonces, ¿me podría explicar, doctora, cuál sería la causa de una u otra? En general, todo lo que es otitis externa, que es la Ujú. otitis clásica de pileta, de mar, de río, tiene que ver con la exposición a agua, Ok. ¿sí? Y más en esta época de calor, donde los chicos están permanentemente en el agua, cesa Que mucha dicho sea de información. paso, doctora, disculpe que le interrumpa, y la doctora no habla desde Argentina. En Sí. Argentina es verano, aquí estamos en invierno. Ah, perdón. No, no hay No, problema, doctora, pero aquí el invierno es un invierno suave, o sea, las temperaturas no suben tanto, no bajan tanto, mejor dicho, y claro. tenemos tiempo de playa, pero quise hacer esa aclaración para que nuestros amigos sepan que estamos hablando y que al inicio no lo dije,
que la doctora está en Argentina y por eso habla ella de este tiempo caluroso que realmente es verano en Argentina. Continúa, doctor, y disculpe. Sí, no, por favor. Sí. Nosotros acá estamos teniendo un verano caluroso, entonces es muy común que los chicos hagan mucha pileta, que en las vacaciones en el mar, en el río, hagan zambullidas permanentes. Los chicos son curiosos, en general tienden a zambullirse, a jugar mucho, a hacer zambullidas de golpe. Eso también favorece la aparición de otitis y tiene también mucho que ver con la persistencia del agua en el oído. O sea, si yo estuve todo el día en el agua y después me queda un agua remanente en el conducto y no me lo seque bien, tengo más chances de hacer otitis. Por eso es muy importante secarse bien los oídos luego de un día de pileta para evitar este tipo de otitis. Okay. El otro gran grupo son las otitis medias, sobre todo en chicos. Las otitis medias tienen más que ver, son las que vienen más acompañadas de los mocos, del catarro, de la fiebre. ¿Sí? Okay. Y en general es bastante común que sea precedido por este tipo de infección y luego terminen haciendo una otitis. Okay. Esta otitis generalmente es bastante dolorosa también, puede ser supurada o no, nos vamos a dar cuenta por el dolor, pero a veces también por la salida de un material, que puede ser un material acuoso, purulento, y eso significa que el tímpano perforó y salió esa supuración. Generalmente cuando pasa eso, ahí calma el dolor y mejora la sintomatología. Usted sabe, doctora, que durante su interacción vamos a recibir preguntas de nuestros seguidores y si nos permite leer, tengo ya, por ejemplo, también nos estamos transmitiendo a través de Facebook, estamos en Instagram, en Facebook, y nuestros amigos de Facebook, por ejemplo, Katy Betances nos pregunta si hay una relación entre el dolor de oído y el dolor de garganta. Y esa es una pregunta, obviamente, que nos gustaría que nos respondiera. Sí, claro. El dolor de garganta muchas veces lo que nos puede dar es lo que nosotros llamamos otalgia refleja. Okay. Es un dolor que si bien no se genera en el oído, muy frecuentemente nos da un dolor referido al oído. O sea, yo tengo un dolor en la garganta, trago y me da un dolor referido al oído. Y eso es algo bastante común, bastante frecuente de ver. Cualquier patología que sobre todo tenga que ver con la faringe o las amígdalas, da una otalgia refleja. Y uno mira los oídos están perfectos, pero la garganta quizás no lo está tan bien. Por eso siempre que hay un dolor de oído hay que revisar todo. Hay que revisar los oídos, hay que revisar la nariz, hay que revisar la garganta, ir en busca de la causa, porque realmente las causas pueden ser muchas y variadas. Si bien uno siempre va a buscar lo más común y lo más frecuente, hay otras causas menos frecuentes que también hay que buscarlas. Y déjame aprovechar toda esa pregunta, porque el otorrinolaringólogo trabaja lo que es la parte de los oídos, la parte de la garganta y también la parte de la nariz. Sí. ¿Cuál es la conexión que existe, doctora, entre estos tres órganos? Que una especialidad existe para ellos tres exclusivas, no separados. Sí, en realidad dentro de la otorrinolaringología están los rinólogos, los otólogos, o sea, nos dividimos un poquito todos, pero todos trabajamos con una misma vía aérea, que nosotros llamamos, y básicamente la conexión, no sé si, a ver si la pregunta va por ahí, pero el oído... Me refiero entre los órganos, ¿no? Entre los órganos, la conexión. Hay una conexión muy, muy clara entre el oído medio y lo que nosotros llamamos rinofaringe o cavum, que sería como la parte alta de la parte de atrás de la nariz. Okay. ¿Sí? El aire ingresa por la nariz y en la parte más posterior, esa es la zona que nosotros llamamos rinofaringe. Sería como la faringe alta, ¿sí? Detrás de la nariz. En esa zona desemboca lo que nosotros llamamos trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, para los que no la conocen, es un conducto que comunica la rinofaringe con el oído medio. Y lo que permite es ventilar el oído, significa que deja que entre y salga aire al oído medio, equipara las presiones, porque normalmente en el oído medio tenemos presión igual a la atmosférica, y además si se juntan secreciones es la forma de eliminarlas. O sea, si se junta moco en el oído, o pus, o sangre, es la vía de eliminación hacia la rinofaringe, o sea que va para atrás. ¿Sí? Luego, la comunicación, bueno, obviamente con la parte más inferior, que sería la laringe, es parte de la vía aérea. ¿Sí? Claro. La vía aérea comienza desde la nariz, sigue por la orofaringe y luego la laringe, y
Y bueno, ya con funciones mucho más amplias, ¿no? Sí, claro, claro. No, quería hacer esa pregunta, doctora, porque siempre me da esa curiosidad, porque son de las pocas áreas de la medicina donde hay órganos, 3 órganos que están incluidos dentro de esta especialidad. Esta pregunta que me hace Bill Simon dice, hola, ¿cómo secar correctamente el oído? Excelente pregunta, porque hablaba usted anteriormente acerca de los niños en la piscina, que se meten, que en el río, que en la playa. ¿Cómo debemos secar bien los oídos de nuestros hijos? Y nosotros también, los adultos, obviamente. Oh, sí, es una Sí, muy buena pregunta. Yo siempre recomiendo secar los oídos con simplemente haciendo algo posicional. Esto de que parece gracioso, pero golpear un poquito o saltar o eliminar de esa manera el oído, sí. los líquidos que hayan quedado en el oído es algo bueno. Y luego utilizar algún tipo de toalla o algo que yo lo pueda secar, digamos, hasta donde mi límite es el dedo más chiquito. Yo puedo secar hasta esa zona. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente le gusta utilizar los hisopos, no sé si ustedes le dicen Sí, Q-tips sí, no, o hisopos igual, hisopos. Sí. hisopos, bueno, le gusta utilizar eso para secar el oído, incluso para limpiarlo, cuando en realidad no deberían. Y es algo muy, muy, muy frecuente que es causa de traumatismos, es causa de comienzo de otitis, de empujar tapones de cera que estaban más hacia afuera y los empujan hacia adentro con el hisopo. La verdad que vemos mucho, esto lo vemos mucho, vemos mucho traumatismo y Sí, realmente podemos llegar hasta tener una perforación de tímpano. Por eso sí ya. que hay que tener mucho cuidado, siempre recomiendo que no. Simplemente secar hasta donde llego con una toalla. Eh, Otra forma que tenemos es, si uno quiere ser como un poco más prolijo todavía, es utilizar algún secador de pelo con el Ok. calor del secador, también el calor evapora. Ujú. Y en última instancia, yo en general recomiendo cuando hay otitis a repetición, otitis externa, no otitis media, sino Sí. otitis externa a repetición, muchas veces el uso de gotas de alcohol boricado, que lo que hacen es acidificar el pH y eliminar los restos por evaporación de agua que haya quedado. Doctora, la producción de cerumen, de cera, ¿verdad? Hay Sí. personas que hablan de que producen más que otras y demás. Primero, ¿cuál es la razón que se produce esto? Y si, cómo se debe lidiar con esta situación que muchas veces causa estrés a las personas porque hasta se nota, es notorio, las personas que son hiperproducidoras de cerumen, que se nota de afuera y tienen esa preocupación relacionado obviamente con el tema que estamos hablando ahora de la limpieza. Habla un poquito del cerumen, qué es, por qué se produce y qué debe hacer entonces, qué debemos hacer para eliminarlo en caso de que queramos o que sea necesario hacerlo. Bien, el cerumen es un material que produce normalmente el oído y es una medida de protección. En pequeñas cantidades no es algo que uno debería molestarse por estar sacándoselo todo el tiempo. Uno en general, las personas asocian cerumen con suciedad, cuando en realidad no es así. Obviamente que si tengo un cerumen que me está cayendo para acá o que se ve desde afuera, es poco Claro, estético, claro. conviene limpiarlo. Yo siempre recomiendo higienizar los oídos frecuentemente, hasta como dije hoy, hasta donde uno llega con el dedo chiquito, simplemente es higienizarlos hasta donde uno llega. ¿Con qué? Con el dedo, con una toallita finita, con una toallita húmeda, con un papelito de tipo tisú, algo hasta donde yo llego que yo sé que ahí no voy a lastimar porque fisiológicamente es mi punto de corte. Sí, Ahora, más allá de eso, muchas veces se forma mucha cantidad. Hay gente que realmente produce mucha cera, hay gente que produce de un oído así y del otro no. sí, Realmente es algo que es así. Entonces, en la gente que produce mucha cera y se acumula esta cantidad que puede llegar a ser un tapón y ser realmente molesto, la única forma en realidad de sacarlo es yendo al otorrinolaringólogo. Lamentablemente hay que ir, hay que hacer la consulta. El otorrinolaringólogo tiene el instrumental como para retirarlo. Se retira muy fácilmente. Si yo no me coloqué nada y no me lo empujé hacia adentro, realmente es fácil para nosotros sacarlo. Contamos con unas curetas que lo que hacen es simplemente tomar la cera y sacarla y eventualmente con una aspiración se puede aspirar. Sale fácil. Ahora, si yo tengo un tapón demasiado grande o muy metido hacia adentro, o yo me puse un hisopo y me lo empujé hasta el fondo del conducto,
es más laborioso para nosotros. Entonces a veces hay que colocarse algunas gotas para aflojar la cera, para después poder aspirarlo. Es más molesto para el paciente porque obviamente hay que estar toqueteando una zona que es muy sensible. Entonces, Claro. mi recomendación es no se dejen estar. Consulten con tiempo, porque si el tapón es más chico, para nosotros es más fácil y para ustedes menos molesto. Y bueno, nada, por lo menos una vez por año es bueno hacer una limpieza. Hay gente que realmente necesita más. Tengo pacientes que cada 3 meses necesitan hacerse limpiezas porque realmente producen mucha cera. Y eso genera mucha molestia. Así es. Otra pregunta sobre, nos pregunta Jen Estrella, ¿por qué los dolores de oído les gustan dar de noche? Eso realmente no sé si tiene algo que ver con la noche, Sí, pero no, lo cierto es que cuando el oído duele y comienza a duele a doler, cualquier hora. el día, o sea, habría una salvedad, que es un dolor que yo veo muy frecuentemente en el consultorio, que es el compromiso de la articulación temporomandibular. ¿Qué es eso? Es la articulación de la mandíbula, ¿sí? ¿Cómo se ve? Se ve en pacientes que sobre todo bruxan, que tienen bruxismo, que rechinan los dientes o que simplemente los aprietan de noche Sí, cuando duermen, hay gente que hasta lo hace despierto, que está como tensando, sí. y toda esa tensión se traduce a la articulación de la mandíbula. Como la articulación de la mandíbula está pegadita al oído, es muy común que nos consulten a nosotros por son pinchazos, es como si le estuviesen, yo digo, es como si te estuviesen clavando una aguja, una agujita que te están clavando, y es un dolor que va, viene, va, viene, va, viene. Entonces a lo mejor me desperté con ese dolor, porque estuve apretando toda la noche, y durante el día mejoró, se me pasó, y después a la noche me volvió de vuelta, y es así, no es un dolor que es constante. Ahora, el dolor que es de tipo Nocturno. gris, una vez que comienza, está Sí, difícil y encima de noche uno no tiene las herramientas y no sabe qué hacer. sí. Ese es el problema. Y qué bueno que usted menciona eso, que no saber qué hacer, porque quiero volver al tema de los niños, que muchos padres nos desesperamos en ese momento en que ese niño llora, que tú ves que se agarra, como usted bien le explicaba, que se agarra el oídito. Estamos hablando de muchas veces en la noche, aunque usted habla de que no hay una relación, pero yo no sé si es que en la noche todo como que se exacerba, uno como que está más atento. Los Sí, mismos niños también con el día a día están en su juego y no están atentos, pero en la noche es como más se nota ese niño que te llora, que papi me duele, que se agarra aquí. ¿Qué usted nos recomienda hacer en ese momento, doctora? Que muchas veces los padres nos desesperamos porque no sabemos qué hacer. claro. Lo cierto es que uno en ese momento no va a saber cuál es el origen, ¿sí? Uno como papá solo entiende que le duele el oído, le duele fuerte y no va a saber ni por qué, ni cómo tratarlo correctamente. Esa es la realidad, porque a veces uno empieza y le empieza a dar cualquier cosa, tiene Claro. una medicación que le sobró, cosa que está muy mal, que se le empieza a dar. Yo lo que siempre digo es, en esos casos, cuando nos da de noche, un analgésico. El analgésico nunca está de más, nunca falla, y nos da tiempo, porque realmente si yo voy a esperar hasta que va al médico, que le vea los oídos y que consiga, dependiendo de dónde esté, un médico de emergencias disponible, a veces no es tan fácil. Entonces es Sí, tiempo claro. que el paciente está sufriendo dolor. Y si yo le doy un analgésico, no le voy a estar enmascarando nada. Eso es una realidad. No voy a estar enmascarando. Entonces, tranquilamente puedo dar inicialmente un analgésico como para calmar el dolor. Para luego, muchas veces le doy el analgésico, mejora, pasa la noche, duerme y al otro día a la mañana Claro. puedo ir tranquilamente a una consulta y no salir corriendo de noche, que a veces, digamos, no es la mejor opción. Y mucho menos en estos tiempos donde tenemos esta pandemia que Mm. no se quiere exponer a este tipo de cosas, pero realmente los padres, porque lo viví con una de mis hijas, ese dolor en el oído que duele y ese llanto desolador, ¿verdad? Que tú no sabes qué hacer y no tienes, porque como bien usted decía, no hay como una a mano, no hay un botiquín de primeros auxilios para los oídos, o sea, por lo menos uno no lo conoce y muchas veces entonces ese tema pasa. Doctora, y entonces
cuando se determina entonces las causas de esta otitis, ¿verdad? Tenemos varias opciones médicas. Nosotros obviamente no vamos a decir tratamiento porque hay que ir a un médico y va a depender de cada uno del caso, va a ser muy particular. Pero, ¿qué pronóstico tiene esta situación en el paciente? Y el pronóstico va a depender fundamentalmente de la causa. Sí, Hay causas que son mucho más leves, como ser, bueno, hablábamos mucho de lo que es otitis, entonces una otitis uno ya sabe el tiempo de duración, que va a ser aproximado de unos 5 o 7 días. okay. Los dolores van a ser los primeros días un poco más fuertes hasta que la medicación comience a hacer efecto y luego van mejorando, pero bueno, en el interín yo estuve tomando analgésicos hasta que el resto de la medicación logre controlar la infección. Ahora, si es por otras Doctora, ¿puede causas, acompañar esto? Disculpe la interrupción. ¿Puede ir acompañando esta otitis de fiebres? sí, la otitis media puede ir acompañada de fiebre. En Ujú. la otitis externa es mucho menos frecuente. Okay. Son datos que a nosotros como otorrinolaringólogos o como pediatras nos orienta en el interrogatorio saber por dónde viene la cosa. Incluso muchas veces en una teleconsulta donde un papá desesperado le pasa esto, ¿qué hago? Uno pregunta estas cosas y uno se puede ir orientando solamente con el interrogatorio hacia dónde muy probablemente se dirija el diagnóstico. Obviamente uno completa el diagnóstico y confirma mediante la autoscopía, pero lo cierto es que lo importante es muchas veces revisar. Uno puede tener una aproximación, pero después hay que revisar el oído porque hay que ver qué hay. Hay que ver cómo está el tímpano, hay algunos tipos de infecciones que requieren tratamientos específicos. Ya ahí nos vamos como un poquito más específico, pero por ejemplo, las otitis medias pueden ser, generalmente son bacterianas y se tratan con antibióticos, pero también hay virales y hay virales, hay algo que se llama meningitis bullosa, que es como si fuese una ampolla o ampollas que se forman en el tímpano y son muy, muy, muy dolorosas. Y eso no se trata con antibióticos. Entonces, uno necesita hacer esos diagnósticos para poder iniciar un tratamiento correcto. Lo mismo sucede con las otitis externas, que habitualmente se dan por bacterias, Ujú. pero a veces pueden ser infecciones por hongos. Entonces, cuando es un hongo, el tratamiento que yo le doy habitualmente a una otitis común, o la más común, no me sirve. No me sirve y hasta puedo ser hasta contraproducente. Entonces yo necesito ver, aspirar el oído, dar la gota correcta para tratarlo correctamente, si no, no va a mejorar. Ese paciente no va a mejorar. Sí, eso es importante porque la realidad es que nos preocupa muchas veces esos temas y saber cuál va a ser el desenlace final de esta situación. ¿Qué tan grave pudiera ser, doctora, un dolor de oído? Puede ser grave en la Y me refiero medida. no a la intensidad, más bien a la situación que pudiera presentarse, ¿no? A la gravedad de la enfermedad o que pudiera hacerse. Sí, Sí. sí, en realidad, digamos, depende mucho de la causa del dolor, pero por ejemplo, vamos a casos específicos. Un traumatismo. Yo me golpeé el oído y tuve un traumatismo, me golpeé la cabeza y tuve una fractura, por ejemplo, Sí. en alguno de los huesos que tienen que ver con el oído. Si yo tengo una fractura y tengo dolor, el pronóstico va dedicado al grado de fractura y al grado de compromiso de qué estructuras óseas estoy teniendo. Claro. Si, por ejemplo, me dieron no sé, nosotros le decimos cachetazo, Sí. o un Aquí golpe, igual. bueno, en el oído y fue un golpe seco, eso me puede perforar el tímpano y darme dolor y Ya. sangrado. Entonces, bueno, desde ahí voy a tener que ver cuál va a ser la recuperación, si ese tímpano que hoy se perforó después cierra o no, por las secuelas que le va a Claro. dejar al paciente. Claro. Si, por ejemplo, es un dolor que tiene que ver con la entrada de algún insecto. Esto es algo que también vemos que puede tener un insecto, ya sea vivo o que ya no está más vivo por todas las cosas que le pusieron y que también puede lastimar el insecto, el Y en conducto. esa parte, doctora, y disculpe la interrupción ahí, qué bueno que lo mencionara, porque de las
pregunta que tengo por aquí es esa, de cuando se introducen cosas en el oído. En el caso de los niños que son muy curiosos, que se Sí, introducen cositas, carritos, bueno, de todos se han introducido ahí. Usted seguro ha encontrado, tiene una sí. amalgama ahí de información que darnos con respecto a eso. Pero eso que usted dice también de insectos, bueno, yo he visto videos hasta de cucarachas Sí, alojadas en el oído. he sacado cucarachas, bastante feo porque me desagradan las cucarachas, pero hay que sacarlas, no queda otra. Sí, el problema de algunos insectos depende del tamaño, pero muchas veces se enclavan en el conducto, sobre todo si son esas cucarachitas que son más chiquitas y largas, Sí, se enclavan y como no pueden salir, se mueven y en eso que se mueven pueden generar lesiones, más allá de la molestia sí, de sentir que hay algo que se está moviendo en el oído que parece que te va a entrar al cerebro sí. prácticamente. Entonces, es muy feo, realmente yo creo que, por suerte no me pasó nunca, pero sí he tenido pacientes que la han pasado muy mal y por suerte no pacientes pediátricos, siempre que he tenido de estos han sido adultos porque no sé un chico cómo lo llevaría realmente. Sí. Sí, en el caso de los chicos, por curiosidad, sí se introducen elementos en el oído, en la nariz. Eso es algo muy, muy común. El problema de introducir cosas en el oído es que muchas veces los padres quieren o intentan, de buena fe, sacarle eso del oído, Y cuando en realidad empeoran la situación, claro. meterlo cada vez más adentro, lo cual es un problema porque el conducto auditivo es un conducto cerrado y es un poco estrecho. Entonces, a veces para sacarlo necesitamos dormir al paciente, sedarlo, para poder sacarlo sin dificultad y sin lastimar el resto de las estructuras del tímpano hacia adentro. Entonces, Sí. a veces puede ser dificultoso. La recomendación siempre es no tratar de sacarlo sin el instrumental necesario. ¿Qué es lo más Porque extraño que usted ha encontrado, doctor, en un oído? en un oído, una muela. Una Va, muela, perdón, un diente. Ese sí, un un paciente. diente, Sí, un diente. pero Un paciente que se le cayó un diente y se lo puso en el oído. Y consultó por esto. Y, doctora, y pero bueno, espérese, espérese. Disculpe que, doctora, cómo se le, cómo se le cayó un diente? O sea, estaba con su pareja, porque, o sea, ¿cómo se le cayó el diente en el oído? Pues no, no, su pareja no, no. dándole un beso en el oído y se le cayó el diente, ¿cómo? No, 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 no. Estamos hablando de un paciente pediátrico que Ah, de perdió su diente. pediátrico, Un pediátrico. pediátrico vino, nada, quedó el diente por ahí dando vueltas y se lo colocó en el A él oído. El tema mismo. es que, bueno, tuvo que consultar porque no se lo podían sacar. Por suerte, la verdad que el paciente muy colaborador porque entendía que lo que había hecho no estaba bien. Entonces se quedó quietito y se lo pude sacar. Doctora, tú sabes que aquí en República Dominicana nosotros somos muy dados al uso de medicamentos naturales. Sí, Yo, que aceite, que bueno, de todo. Y los oídos no son la excepción. Aquí se utiliza, bueno, mientras yo hablaba con usted, tengo muchísimas aquí comentarios de personas que usan vinagre blanco, que han usado agua oxigenada para limpiarse los oídos. ¿Qué le parece a usted el uso de este tipo de productos, ¿no? Para el cuidado de para los oídos o para tratamientos del oído. Sí, a ver, el agua oxigenada es algo que nosotros también usamos para aflojar la cera. De hecho, muchas veces cuando tenemos que limpiar un oído y realmente está pegado, tiramos gotitas de agua oxigenada para ir aspirando. El tema es que uno muchas veces cuando se autoaplica no sabe cuál es el estado del oído. Claro. Entonces, riesgo de que si el oído está bien, con suerte no nos pasa nada, pero si por ejemplo tengo una perforación y no lo sé, eso que yo coloco pasa a través de la membrana del tímpano al oído medio donde ahí no tiene que llegar ningún producto, entonces realmente eso es un problema. Por eso a mí no me gusta como el abuso de decir, bueno, listo, me pongo algo total, con esto se me pasa, prefiero
Sí, tener una buena idea de qué es lo que tiene el oído. En el caso del vinagre, lo mismo. El vinagre se usa para acidificar. Entonces, cuando hay, por ejemplo, alguna supuración y demás, la acidificación eh, favorece que el oído seque un poco, que mejore las condiciones, ¿no?, de la piel. Ahora, yo tengo entendido que había, en mis épocas, ya hace unos cuantos años, los médicos más viejos indicaban vinagre, o sea, tengo ese recuerdo, sí, y nosotros hoy día utilizamos otro tipo de productos para acidificar que son más médicos. Usamos, por ejemplo, el ácido bórico, que es un polvito que lo colocamos en el oído y que es más seguro y demás. Pero siempre tratando de encontrar el diagnóstico y que sea apropiado, porque no es cuestión de ponerse por ponerse. Hoy, por ejemplo, un padre me comentaba que se fueron de vacaciones y como le dolía el oído a su hija, le colocó alcohol boricado. Y la verdad es que con dolor no tiene indicación. O sea, por claro, eso digo, es como que, bueno, ¿qué les duele? ¿Qué le pongo? Tomá, ponele esto que tengo acá que es para los oídos. No, es para los oídos, pero para otra situación. Entonces no es, claro. me pongo por las dudas, no es lo más adecuado. Sí son productos que, por supuesto, pueden servir en muchas situaciones, pero no es para usar así a destajo. Qué bueno eso, porque muchas doctoras utilizan, bueno, aquí me escribieron, por ejemplo, aceite con ajo, o sea, parece que fríen el ajo en aceite, ajo en aceite y luego que se enfría también, o sea que hay muchas cosas que utilizan, no sé si había escuchado eso, pero son muchas cosas, pero ya la doctora nos explica que no se puedan inventar y vayan donde un especialista que sea el que determine qué es lo que es más adecuado para usted. Sí, básicamente tengan en cuenta que uno no sabe cuál es el problema real del Así oído, porque es. no sé, lo tengo tapado, será un tapón de cera. Les voy a dar este ejemplo. También todos estos días. Sensación de oído tapado, no escucho. ¿Y qué es lo primero que uno piensa? Que tiene un tapón de cera, es lo más Claro, común, ¿cierto? Y uno lo mira y otoscópicamente no tenía nada, o sea, un oído más limpio, imposible. Entonces, en esos casos, por ejemplo, es necesario descartar en forma urgente la aparición de lo que nosotros llamamos una hipoacusia súbita. La hipoacusia súbita es una caída brusca de audición. Yo de repente estoy así y ¡pum! Me bajó la audición de golpe. Es una caída neurosensorial. Generalmente se da en 3 frecuencias o más, y si yo no lo trato tempranamente, tengo menos chances de recuperar esa audición. Entonces, si en el interín me puse la gotita, y no consulté al médico, quizás me perdí la oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno y de haberme tratado y quizás recuperar esa audición. Entonces, por eso es que insisto en esto de mejor consultar. Yo sé que hay veces que esto de ir al médico no es nada divertido, es una realidad, y menos en el contexto COVID. O sea, realmente este contexto COVID nos ha cambiado mucho. La teleconsulta ha tenido un auge en esto porque uno realmente no quiere salir de casa para estar en contacto con nadie que tenga esto de síntomas, eso es una realidad, pero muchas veces ayuda en un previo, decir, bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Tenés esto? ¿Te puede pasar esto? Bueno, mira, hace esto, toma esto y anda mañana a tal lado que te hagan esto. O por lo menos a mí eso me ayuda mucho y me permite también, bueno, trabajar con el grupo con el que uno trabaja es fundamental, porque si yo sé dónde te puedo mandar o quién te puede ver mañana sin turno, o venite que te veo yo sin turno, pero si yo hablando con los pacientes puedo saber si puede ser algo urgente o no. claro. Entonces, si sé cuánto tiempo tengo para tratarlo o no, y sobre todo descartar patología urgente o patología crónica. Excelente, doctora. Dos últimas preguntas, así rápidamente, doctora. Me pregunta Aita Gurea, dice, ¿cómo limpiamos bien los oídos de nuestros niños pequeños? Lo mismo Sí, que dije hemos hoy, hablado, que claro. es simplemente dedo chiquito hasta donde llego,
A mí me gusta mucho usar el paño húmedo, como los que uno utiliza para las manos o para la cola de los bebés, Sí. que es un paño que al ser húmedo, primero que es fino, entonces al ser fino yo llevo más lejos. Si yo me pongo una toalla, con una toalla no llego muy lejos porque la toalla es gorda y el conducto es chico. Entonces con eso hasta donde llego y normalmente la humedad lo que me da es la capacidad de sacar lo pegajoso de la cera cuando hay. Entonces, a mí me da la sensación que limpia mejor. Pero simplemente eso, hasta donde llego, no introducir, por favor, ningún tipo de material adentro del oído porque vamos a lastimar y vamos a hacer lío. Y después van a querer ir Oyeros, a... cero, cero Acá. lapiceros, cero tapa de lapiceros, ni lápices, ni nada de eso, No, oyeron. citas, ni nada por el estilo. No, adentro del oído nada, Sí, por favor. así es. Doctora Última, dice aquí que si es una cirugía compleja la de las adenoides y las amígdalas. No es una cirugía compleja, como siempre le digo a los padres, para nosotros es una cirugía de todos los días, pero para los padres es la Sí, cirugía porque uno nunca sí. operó a su hijo, esa es la realidad. Es importante estar muy en contacto con el médico, sacarse todas las dudas que uno tenga, porque uno va con muchas dudas y con mucha ansiedad. Entonces yo creo que la información para los padres es lo más importante para que ellos se queden tranquilos. Uh -huh. Es una cirugía que es corta, es una cirugía de 20 minutos, media hora como mucho, y para nosotros es algo muy, ya les digo, muy de todos los días. Rutinaria, claro. Muy sencilla, es una cirugía que nosotros llamamos de primer nivel, es una de las primeras que uno aprende, pero bueno, nada, no deja de ser un procedimiento quirúrgico que lleva una anestesia general y que hay que hacerlo con un equipo que genere confianza y que tenga todos los medios necesarios para realizarlo de forma segura. Lo importante es hacerlo en forma segura, así que uno trabaja con un equipo que conoce, que le da confianza y en una institución que le dé confianza. Si uno trabaja de esa manera, opera tranquilo. Doctora, de verdad que le agradezco mucho. Y yo quisiera una extra para mí, esta es mía. Todas han sido mías, pero esta es más mía. Aquí en República Dominicana también, doctora, tenemos la mala práctica. No sé si en Argentina pasa, pero aquí en República Dominicana se venden muchos medicamentos que en otros países no se permiten o no se expenden sin una receta. Aquí, por ejemplo, antibióticos, o sea, tuvo una farmacia. Yo creo que los únicos medicamentos que están regulados aquí son los medicamentos que de alguna forma te pudieran causar algún tipo de adicción. Entonces tiene que Bien. pasar por un filtro un poquito más delicado porque son controlados, ¿no? Son sustancias controladas. Pero en el caso de antibióticos, eso que en otros países, no sé el caso de Argentina, pero creo que tampoco lo permiten, usted puede ir y preguntarle a un farmacéutico o decirle sus síntomas a un farmacéutico, y ese farmacéutico te da su recomendación y su medicamento. Y muchas veces, para irnos más un poquito más allá, usted, que es una doctora que tiene estudios por años, más de 10 años, qué sé yo, estudiando, le hace una receta, va a la farmacia y en la farmacia el farmacéutico le dice que no, que esa no hay, que yo tengo otra mejor. Eso pasa en nuestro país, por desgracia. Sí. Y nosotros usamos mucho la automedicación. O sea, fulano me dijo que eso le funcionó para tal cosa. O la que le quedó, como usted decía anteriormente, la que le quedó a fulano de un proceso que se hizo, de una situación que se hizo, la voy a usar. La pregunta es, ¿qué tan peligroso es la automedicación en lo que se refiere al tema de los oídos para concluir nuestra entrevista, doctora? No, el problema de la automedicación es que uno no sabe qué es lo que está medicando. Entonces, según lo que esté tomando, no todas las medicaciones no están exentas de riesgos, esa es la realidad. Entonces, yo no sé que a veces me pasa que hay pacientes que, por ejemplo, se colocan gotas en el oído y cuando uno Sí. le mira el oído estaba perforado y esa gota no tenía que pasar al oído medio y ya se las puso y eso le podía causar una lesión auditiva. Entonces el paciente de muy buena fe tenía esa gota, se la quiso poner porque pensó que iba a andar bien, cuando en realidad puede estar generando un daño. Entonces, no es lo apropiado, la automedicación no es lo aconsejable. Yo entiendo que muchas veces uno dice, ay, bueno, total, tengo esto, o tomate esto que a mí me anduvo bien.
A mí me funcionó. No siempre lo que vos tuviste va a ser similar a lo que tuve yo. Entonces, quizás a vos te funcionó, pero para mí necesito otra cosa, algo específico. Yo apunto al diagnóstico certero y para tratar de evitar los efectos adversos de las drogas. Y hay medicamentos que, por ejemplo, que en chicos no se usan y que yo veo que a veces usan algo de un adulto en un chico, las dosis de las drogas. Uno dice, bueno, que se tome este antibiótico, sí, pero ¿qué dosis, cada cuánto? Mucha gente que toma antibióticos de la forma totalmente incorrecta, se toma 3 antibióticos cuando tenía que tomar 7 días, Sí. toma un antibiótico. Terminan los tratamientos antes de tiempo, usted le dice que se lo tome por 7 días, como usted dice, y lo dejan de que se sienten bien, ya dice, ya no voy a tomar más esto. Sí, muy mal, muy mal. O que toman el antibiótico que no corresponde para eso. Ese antibiótico es para otra infección, pero para esta infección necesitas este antibiótico. Entonces, estuviste tomando algo que no era necesario o que te puede hacer mal. Uno no sabe, uno como paciente no sabe cuáles son los efectos adversos de la medicación, o si tomo otra medicación y tiene interacciones medicamentosas. O si estoy lactando y puedo dar este tipo de medicamentos, o si es un medicamento seguro para chicos. Todas esas cosas a veces uno no lo sabe y confía. Yo veo que muchas veces la gente confía en lo que le dijo otro, como Sí. si el otro, de repente digo, somos todos médicos, todos sabemos todo, y la gente, todos saben, de repente dicen, vos tomate esto, que esto te va a hacer bien. Y quizás no es tan así. O el doctor Entonces, Google, doctora, el doctor Google también. Entonces, en eh, Argentina existe ese doctor Google también, sí, ¿verdad? el doctor Google es peligroso, Peligroso. si uno no sabe manejar la información Sí. que trae, porque muchas veces bueno, acá apareció una manita, Y esa mano. la famosa mano. Muchas veces nos aporta información que uno no, como paciente no sabe manejar. Sí, Entonces se termina asustando. Uno claro. dice, ¿pero qué tendré? ¿Por qué? ¿Qué tengo? Y a lo mejor lo que tengo es algo muy sencillo, pero Sí. que me compliqué leyendo más información de la que realmente necesito. Así Entonces, es. el médico nos da esa confianza de decir, bueno, a ver, podés tener esto, ¿por qué no te haces este estudio? Y vamos viendo. Sí. Esa es la realidad. Señores, doctora, de verdad que le agradezco muchísimo a la doctora Renata. ¿Es Müller o Müller, doctora? Es Müller, es con Müller, diéresis. es Müller. Los fines médicos en redes le saco la diéresis porque la gente no lo sabe buscar. Ya. Pero sí, soy Müller. Soy Müller. Müller. La doctora, de verdad, Natalia Müller con nosotros. Le agradezco muchísimo, doctora. Para mí fue un gran placer. Ojalá poder contactar y poder conversar de nuevo con usted más adelante sobre otros temas interesantísimos. Nos pareció excelente profesional y le agradecemos Gracias. de verdad infinitamente su gran apoyo en el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, realmente la pasé muy bien. Sí. Tuvimos una charla muy amena y bueno, lo más importante es que esto le sirva a la gente como para tener un poco de idea y de información sobre qué hacer en ciertas situaciones. Doctora, ¿cómo va el COVID por allá en Argentina? ¿Cómo está la situación? Así, Bueno, yo creo que como en todo el mundo, pero acá tenemos muchos casos, estamos pasando por este momento de una leve mejoría para volver a esperar esta segunda ola. Eh, por ahora la vamos llevando, pero estamos esperando que en algún momento esto comience esta segunda ola y tengamos nuevamente más casos. ¿tienen Así toque que de queda ya? ¿Existen toque de no, queda? No, 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 eso no. no. Bueno, aquí en República Dominicana estamos ahora mismo en ese proceso de la segunda ola. No se sabemos si es segunda o tercera o Claro, 1.5, pero tenemos una ola. Hemos claro. tenido ya estamos teniendo muchos casos y tenemos toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 Bien, de la mañana. En los fines de semana desde las 5 de la tarde. claro. Pero el tema es la falta del irrespeto de nosotros los ciudadanos saliendo y el tema Claro, del distanciamiento y eso que creo que ha empeorado.
Pero nada, quise hacer esa pregunta para saber la realidad de cómo está pasando Argentina, que estuve en Argentina con mi esposa hace unos años en Buenos Aires y de verdad que me pareció un país muy interesante, me gustó muchísimo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pablo, y bueno, a su disposición lo que necesiten. Gracias, gracias. Muy buenas noches, señores. Gracias a todos por la atención.